El hombre que dio miedo a la muerte. Transilvania. Una palabra que, incluso antes de saber dónde está, ya suena a frío, a madera vieja, a bosque profundo. Es una tierra donde las montañas cortan el cielo en fragmentos irregulares y donde el viento parece arrastrar voces antiguas. Allí, la naturaleza tiene una forma extraña de imponerse. No es solo que haga frío, es que el frío cala con la intención de quedarse. No es solo que haya niebla, es que la niebla forma capas, se enrosca entre los troncos de los árboles y baja de las montañas como un animal vivo, lento, vigilante. Durante siglos, los viajeros que cruzaban Transilvania escribían relatos que parecían cuentos de terror. Bosques tan densos que la luz no entraba. Caminos donde, si caminabas solo, el silencio te hacía dudar de si alguien más respiraba a tus espaldas. Aldeas aisladas donde cada anciano tenía una historia sobre espíritus que regresan cuando no deberían, difuntos que no aceptan su descanso o criaturas que se esconden entre las ramas y observan desde la oscuridad. Era un mundo detenido en el tiempo, un territorio donde la religión convivía con el miedo, donde el folclore se contaba en susurros junto al fuego, donde la frontera entre vida y muerte parecía más delgada que en cualquier otro lugar de Europa. Y es exactamente ese paisaje el que, siglos después, captó la imaginación de Bram Stoker. Él nunca visitó Transilvania, pero leyendo las crónicas de exploradores, comerciantes y diplomáticos, podía sentirla. Podía oler la humedad de los bosques, escuchar el eco lejano de los lobos, imaginar los castillos de piedra aferrados a los acantilados. Y entre todos esos lugares misteriosos, había uno que destacaba sobre el resto. El castillo de un príncipe al que llamaban Draculea. Un hombre que había sido héroe, demonio, mártir y verdugo. El hombre que los turcos temían. El hombre cuya mirada, decían, daba escalofríos incluso en pleno día. El castillo que Stoker escribió en su novela fue idealizado, pero existía un castillo real, aún más aterrador. Poenari, la fortaleza no está colocada en la cima de una colina amable. No, Poenari está clavado, como una garra, en lo alto de un acantilado vertical. Un muro natural tan abrupto que incluso las águilas dudan si posarse. Sus ruinas actuales todavía conservan esa aura de peligro. Para acceder, incluso hoy, hay que subir cientos de escalones tallados en piedra, cada uno más empinado que el anterior. Y cuando por fin se llega arriba, el viento golpea con violencia, como si quisiera echar al visitante hacia el vacío. En tiempos de Vlad Tepes, ese castillo no era un símbolo, era un arma. Desde allí se veían valles enteros, caminos estratégicos, movimientos de tropas. Quien controlaba Poenari, controlaba el corazón de Valaquia. Vlad reforzó sus murallas, construyó torres adicionales, obligó a prisioneros enemigos a levantar tramos enteros del muro. Según los relatos, los prisioneros trabajaban encadenados hasta morir. Algunos caían del acantilado, otros eran castigados, y nadie era enterrado. La montaña los reclamaba. Poenari no era solo un castillo, era un monumento al control absoluto. Imagina las noches allí, las antorchas encendidas, el sonido del viento entrando por las rendijas de piedra, los pasos de los soldados resonando contra los muros, y, en el centro, un príncipe que no dormía, que vigilaba, que esperaba. La historia de Vlad Tepes no empezó en un trono, sino en un calabozo. Siendo niño, fue entregado como rehén a los otomanos junto a su hermano Radu. Fue en aquellas prisiones donde aprendió lo que ningún niño debería ver. Castigos, torturas, ejecuciones frente a él. Era un prisionero de élite. No podían matarlo, pero podían quebrarlo. Y lo intentaron. Allí se llenó de cicatrices emocionales que nunca sanaron. Aprendió el lenguaje de la brutalidad. Aprendió que el poder se obtenía infundiendo terror. Y, sobre todo, aprendió que la compasión era un lujo que solo los débiles se permitían.
Cuando regresó años después, ya no era un niño, era un arma. Su reinado fue una mezcla inquietante de orden férreo y terror absoluto. Los ladrones eran empalados, los traidores empalados, los espías empalados, los mendigos que no obedecían las nuevas leyes de trabajo empalados también. Nadie escapaba de su justicia. Nadie, ni los nobles corruptos, ni los comerciantes que adulteraban alimentos, ni siquiera sus propios soldados si los consideraba cobardes. Se dice que una vez colocó una copa de oro en la plaza de Targoviste, la capital, y nadie la tocó. Durante meses, su ley funcionaba. Por terror, pero funcionaba. Y es aquí donde empieza a tomar forma la figura que inspiraría al vampiro moderno. Vlad no dormía bien. Pasaba noches enteras despierto, recorriendo los pasillos de su castillo. Se decía que su piel era más pálida que la de cualquier hombre de la corte. A veces, cuando el sol lo alcanzaba de forma directa, sufría dolor intenso. Pero lo más inquietante era su mirada. Sus ojos, según varias crónicas, se enrojecían con facilidad. Una enfermedad ocular severa. Probablemente una forma extrema de conjuntivitis hemorrágica o eritropatía provocaba que sus ojos parecieran sangrar. No siempre, pero sí en los momentos de estrés, ira o cansancio extremo. Imagínalo, un príncipe de piel pálida, rodeado de un castillo que apenas ve el sol, vestido de negro y rojo, con los ojos brillando como brasas, observando a sus enemigos mientras agonizan en estacas. Un hombre que no dormía de noche, que trabajaba mientras otros descansaban, que parecía más activo cuando el sol se ocultaba. Para los campesinos, eso no era humano, y las historias viajaban rápido. Vlad perfeccionó el empalamiento como quien perfecciona un oficio. Había empalamientos lentos, rápidos, punitivos, disuasorios. Sabía cómo colocar la estaca para prolongar la agonía durante horas o incluso días. Sabía dónde colocarlas para que fueran vistas por miles. Sabía cómo convertir el miedo en política, pero no era su único método. Vlad hervía a los traidores, desollaba a quienes lo traicionaban, quemaba aldeas enteras si sospechaba que apoyaban a sus enemigos. A veces fingía clemencia para luego destruir a quienes bajaban la guardia. Su brutalidad era tan extrema que los turcos lo llamaban el príncipe demonio. Y aún así, para su pueblo, seguía siendo el defensor más feroz contra el Imperio Otomano. Así de compleja era su figura, así de difícil de comprender, así de humana y a la vez monstruosa. Cuando Bram Stoker encontró referencias a Vlad Tepes, no podía creerlo. Un príncipe pálido, cruel, insomne, obsesionado con la sangre, con ojos que a veces sangraban, gobernando un castillo suspendido en la niebla, era perfecto. Stoker apenas tuvo que adornar la historia real. La realidad ya era lo suficientemente oscura. Drácula nació del folclore, pero la sombra que lo inspiró, la verdadera, caminó de verdad. Respiró, sufrió, torturó, gobernó, sangró y dejó un rastro tan profundo en la historia que aún hoy, al pie del castillo de Poenari, si uno permanece en silencio, con el viento golpeando desde el acantilado, podría jurar que una figura oscura sigue vigilando desde los restos de la torre. No es el vampiro, no es la leyenda, es el hombre, Vlad, el príncipe que se ganó el miedo de su tiempo y el de todos los tiempos.